el caso de Argentina, este intento de implicarlas otra vez en la seguridad interior, para lo cual no están preparadas, porque la misión específica de cualquier fuerza armada en cualquier país del mundo es la defensa de su territorio ante un ataque estatal externo, es decir, de otro país, no de actuar en seguridad interior. Pero ha habido un pedido muy fuerte por parte del Comando Sur, sobre todo que se ha intensificado a partir del 10 de diciembre de 2015, con la asunción de Macri, para que aquellos países que tienen una línea divisoria entre defensa y seguridad, esta línea sea rota e implicar a las Fuerzas Armadas en las hipótesis de conflicto que Estados Unidos determinó, es decir, en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, las armas de destrucción masiva, las migraciones, también los desastres naturales, y también como una forma de control social sobre la población, porque como bien establece la estrategia de seguridad de Estados Unidos a partir del año 1995, esta inestabilidad está dada por los gobiernos y por los pueblos que se resisten a aplicar las políticas sociales y económicas emanadas de Estados Unidos, sobre todo las políticas que tienen que ver con todo lo que es el neoliberalismo económico globalizado. Entonces, es una presión ejercida desde ese lado, intentando hacer olvidar la misión específica de las Fuerzas Armadas, que es la defensa del país ante una agresión exterior, implicarla. Y ni lerdo ni perezoso, Macri decidió aceptar las presiones del Comando Sur, pero a su vez también por una razón interna, porque creo que percibe muy claramente que este modelo social y económico, y más aún después de los acuerdos realizados con el Fondo Monetario Internacional, sin represión no cierra, y ante la posibilidad de que nuestro pueblo sobrepase el accionar de las fuerzas de seguridad, qué mejor que tener implicadas a las Fuerzas Armadas otra vez en la doctrina, digamos, que de la seguridad nacional, porque es una vuelta de tuerca a la doctrina de la seguridad nacional, donde el enemigo vuelve a ser la misma población, como fue en todos los años de dictaduras cívico-militares que nosotros hemos padecido. Entonces, son las dos razones, y hay un desmantelamiento de todo lo que es la producción para la defensa, que es lo que hace autonomía en temas de defensa también para un país. Se ha desmantelado la fábrica de aviones, la fábrica de tanques medianos, fabricaciones militares, astilleros Tandanor, astilleros Río Santiago, que están en plena resistencia, es decir, todo aquello que es autonomía para la defensa fue totalmente desmantelado, y se trata de convencer a las Fuerzas Armadas que ahora van a ser equipadas, lo cual es una mentira, porque todo el equipamiento que traen es un equipamiento reciclado, es un equipamiento que tiene 30 y 50 años de antigüedad, totalmente obsoleto, que ha sido todo reciclado, son los grandes negociados, y donde los aviones que le van a entregar a la Fuerza Aérea le van a servir como aviones de entrenamiento, pero no para hacer frente a una agresión exterior, digamos, si nosotros la tuviéramos. Entonces, se ha delegado definitivamente la tarea de defensa en manos del Comando Sur, que es el primer comando militar creado por Estados Unidos para un continente, lo fue para nosotros en 1953, y es desde entonces el brazo armado de la Organización de Estados Americanos, la famosa OEA, creada en 1948, se ha delegado en ellos, e inclusive con los convenios que se han realizado con el gobierno del estado norteamericano de Georgia, donde se ha hecho un acuerdo para la intervención de la Guardia Nacional de Georgia, que está conformada por militares que son reservistas, que forman parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que acompañan a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en las aventuras imperiales en el exterior, pero hacia el interior de Estados Unidos actúan cuando las fuerzas de seguridad locales son sobrepasadas. El acuerdo que ha hecho es para
permitir la intervención de la Guardia Nacional si ella considera que nos estamos transformando en un Estado fallido, o si ve que la movilización y la resistencia popular, es decir, está haciendo tambalear, digamos, al gobierno, porque entre los atributos que le otorga el pasar por encima del gobierno nacional, reestructurar las Fuerzas Armadas y de Seguridad, pasar por encima de los jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, desembarcar en el país, tomar posesión del mismo y hacer lo que se le ocurra. Esto ya lo hicieron a partir del año 1994 con la ex República Socialista Soviética de Georgia, que hizo el acuerdo, le reestructuraron todo lo que son sus fuerzas armadas y de seguridad, y no conforme con eso, la llevaron en el 2008 a una guerra con Rusia. Exacto. Que por supuesto Georgia perdió en 5 días. Mira, mi esposo que fue militar, que fue el perito en el juicio, a todos los juicios de lesa humanidad que se hicieron acá en el país, y que además ha sido el perito en el juicio contra Fujimori en Perú, contra Río Mono en Guatemala, por la dictadura de Cedrán en Haití, etcétera, etcétera, que falleció hace 20 días. Siempre decía que había una gran masa de indecisos, que la gran masa de indecisos estaba en el medio, que siempre había como un grupito de iluminados arriba, indecisos que esperaban para ver para dónde iban, y un grupo minúsculo que siempre se resistía a todo. Ahora, la composición actual ha cambiado, porque los integrantes actuales de las Fuerzas Armadas ya no vienen más, digamos, de las clases oligárquica. Los compañeros de mi esposo en el año 43 eran todos de la oligarquía, eran los grandes apellidos. Claro. Ahora ya no. Claro. Ahora vienen de las clase media baja, clases populares, es decir, que no tienen metida esa ideología de clase, ese odio por el pueblo, es decir, que traían metido los otros. Esto es totalmente distinto, porque vienen, digamos, desde la misma población. Los profesores son otros, los libros de estudio son otros, estudian de otra manera, y además, en el caso del ejército, el ejército tiene muy claras las cosas. Es decir, esto quedó de manifiesto primero en el documento que ellos elaboraron en el año 2006 y que se llama El Ejército Argentino en el Horizonte 2025, donde determina que el país por los recursos naturales puede ser víctima de una agresión estatal externa de una potencia extrarregional. Aluden, sin nombrar, para quienes conocemos sabemos implícitamente que se refieren a Estados Unidos, a la OTAN y a Gran Bretaña, y en función de eso, haciendo hincapié en los recursos, mucho hincapié en el acuífero guaraní, hablan de una redistribución del ejército en las zonas donde están los recursos naturales para cuidarlos, es decir, como para estar como elemento de disuasión ante la posibilidad de un ataque. Y la verdad es que a mí me ha tocado dar algunos seminarios en el año 2010 a muchos oficiales y suboficiales, y tenían las cosas ya muy claras. Actualmente son jóvenes, están formados, digamos, todo en democracia, pero además creo que hay tres hechos que son importantes. En la semana del 19 y 20 de diciembre del 2001, De la Rúa lo llamó al comandante, al jefe del ejército de entonces, y le dijo que sacara al ejército a las calles para reprimir a la población. El jefe del ejército le dijo que de ninguna manera, que eso era anticonstitucional, que violaba las leyes de defensa y de seguridad interior, y que solamente el Congreso de la Nación tenía la potestad para declarar el estado de sitio, y a él le tenían que dar las órdenes por escrito. En diciembre del 2016, Macri, Patricia Bullrich y el entonces ministro de Defensa, Martínez, mandaron a llamar al entonces jefe del ejército para plantearle la posibilidad de utilizar al ejército en la represión interior. Y la respuesta del jefe del ejército fue: de ninguna manera, nosotros no estamos preparados para eso, es violatorio de la Constitución, es violatorio de las leyes de defensa y seguridad nacional, es el Congreso de la Nación el que tiene que modificar las leyes y el que tiene que darnos las órdenes por escrito. Y el 31 de mayo de este año, 2 días después del almuerzo de camaradería del 29 de mayo, que es el Día del Ejército, donde Macri propuso lo mismo que propuso ahora en los decretos, sí, el jefe del ejército en un reportaje dijo que las Fuerzas Armadas no están preparadas para la tarea de seguridad en interior, que la misión de ellos es defender a la patria, estar preparados ante un ataque
estatal externos, es decir, de otro país, que actuar en seguridad interior lleva mucho trabajo, mucho tiempo, mucha preparación, una preparación especial, y que en última instancia era el Congreso de la Nación el único que podía modificar, es decir, las misiones que ellos tenían, porque así lo mandaban la Constitución y así está determinado por las leyes. Entonces, no hay consenso al interior del ejército, por lo menos, con todos estos decretos que se han formado, no hay consenso con estas relaciones carnales que hay con Estados Unidos, con Gran Bretaña, y también las hay con el Estado de Israel, en el caso sobre todo con la Fuerza de Seguridad y el Ministerio de Seguridad. No hay, digamos, consenso para un regreso a la doctrina de la seguridad nacional. Todos los convenios que se han firmado con Estados Unidos, que los firmaron todos en el año 2016, no pasaron por el Congreso de la Nación, siempre se negaron a remitir los convenios. Nosotros nos enteramos porque el gobierno de Estados Unidos nos informa de todo y después ellos tuvieron que salir de acá a ratificar lo que venía desde el norte. Todo lo que han hecho, el pedido del ofrecimiento de instalación de bases disfrazadas de ayuda humanitaria, de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, todos los acuerdos hechos para nosotros son inconstitucionales e ilegales, pero para Estados Unidos no, porque a Estados Unidos no le importa si pasó o no pasó por el Congreso. Desde el momento que un gobierno firma con ellos un convenio, para ellos están vigentes, es decir, están actuales, y esta es la situación en la que estamos ahora, de totalmente indefensión y de subordinación completa a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a los intereses del Estado de Israel. ¿Qué hay de este adelantamiento de posibilidad de instalar una base en Neuquén, casualmente sobre Vaca Muerta, una base en Ushuaia y la de Formosa cerca de la Triple Frontera y sobre el acuífero? La de Misiones, que es, bueno, esa, digamos, está en proyecto, igual que la que tienen en Salta o en Jujuy por el tema del litio, y está en proyecto también la de disfrazada de ayuda científica, la de para la Antártida, la que está en Ushuaia. Pero sí, la que reanudaron la construcción y donde están avanzando es en la de Neuquén. Esta información fue dada por el Comando Sur y fue dada también por la Embajada de Estados Unidos aquí en la Argentina. Bueno, llegaron los ingenieros, llegaron los técnicos, lo ha denunciado el pueblo de Neuquén. Hay presentaciones de los diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores de la provincia de Neuquén en la legislatura para impedir esto. Ha habido movilizaciones, pero digamos que el proyecto, que había sido abandonado en 2012 porque es melliza de la del Chaco, y a raíz de todo lo que se armó con el Chaco, entonces pararon, pero ahora, a raíz de los acuerdos firmados en el 2016, el gobernador de Neuquén dio el visto bueno y se está reanudando la construcción a 8 kilómetros del aeropuerto de Neuquén, muy cerca de Vaca Muerta, donde están las empresas transnacionales norteamericanas implicadas, y también muy cerca donde hay importantes acuíferos, es decir, reservorios de agua subterránea. Elsa, bueno, está claro que vienen por los recursos, ¿no? Que vienen por el agua dulce, por el petróleo, bueno, el litio, como recién acabas de decir, nosotros lo hemos denunciado también. Bueno, ya están saqueando la Barrick, está saqueando el oro y otros minerales. No vienen por todo, pero además ellos son muy claros, están en todos los documentos firmados por ellos, son los documentos del Pentágono, de la CNA Corporación, conformada por altos jefes militares y navales norteamericanos, están en los documentos del Departamento de Estado, del Comando Sur, del Departamento de Defensa, sobre todo a partir del 2003, donde ellos hablan de la necesidad de Estados Unidos de expandirse militarmente por el mundo, de tener más bases militares para tener libre acceso y control de recursos naturales que ellos no tienen, y donde aparece con claridad la mirada puesta en todo lo que es el Próximo Oriente, en lo que es el continente africano y lo que es sobre todo nuestra América, porque somos quienes tenemos los recursos naturales que ellos ya no poseen. Entonces está con absoluta claridad en todos los documentos oficiales de ellos determinado cuál es la estrategia a seguir y qué es lo que buscan y cómo van a implementarla para obtener los resultados que ellos consideran satisfactorios. Ellos están a la orden del día, te preparan todo, los planes son larguísimos, es decir, ellos hacen los planes a 10 años, a 30, a 50 y a 100.
Es decir, Claro. este año se cumplieron 201 años de los reclamos de ellos de soberanía sobre la Amazonia. El primer reclamo de soberanía de Estados Unidos sobre la Amazonia por los recursos naturales del año 1817, diciendo que en realidad el río Amazonas es el río Mississippi que se pierde por abajo y surge con ese nombre. O sea, es buenísimo eso. digamos, decir, las estrategias son increíbles, van a hacer todo lo que tengan que hacer para facilitar la cosa, es decir, el proyecto de ellos. Entonces lo que uno tiene que tener en cuenta es cómo pararse y cómo prepararte para resistir todo, porque no les importa si sos aliado o no sos aliado. Llegado el momento, no importa la alianza que tengan con vos, van a ir por vos. Si no, preguntémosle a los iraquíes que Saddam Hussein era el gran aliado de ellos y de la noche a la mañana pasó a ser el malo porque necesitaban quedarse con los recursos naturales de Irak. Entonces hay que estar preparado para todo y todo es posible. Y justamente con esto que acabas de decir, el ejemplo de Irak, ¿no? Vos recién acabas de manifestar que obviamente las Fuerzas Armadas de nuestro país no van a intervenir en un caso de un conflicto interno, pero supongamos que este conflicto interno, o sea, esta degradación que vemos por el bolsillo de los trabajadores, estalle y se vuelva se transforme en una revuelta popular. ¿Vos creés, Elsa, que Macri podría llamar a las fuerzas extranjeras a intervenir? Sí, yo lo creo capaz de todo, porque hay algo que nosotros no nos olvidamos. Esta gente, esto es apátridas, son apátridas, odian a la patria y al pueblo, Claro. Tienen un odio de clase. Son los mismos que dieron todos los golpes de Estado a partir del año 1930. Son los que derrocaron a Irigoyen, los que derrocaron a Perón, los que derrocaron a Ilía, los que derrocaron a Isabel Martínez de Perón, usando a las Fuerzas Armadas como los mascarones de proa o los preservativos. Pero siempre fueron el verdadero poder. Siempre fueron dictaduras cívicos militares. Es la primera vez que ellos llegan por el voto popular. Claro. Entonces, no están acostumbrados a la república, no están acostumbrados a la democracia. Como ellos se sienten como verdaderos señores feudales, como estar acostumbrados, digamos, a mandar y a que todos cumplan lo que ellos ordenan, todo aquel que no haga lo que ellos quieren, todo aquel que sea opositor, todo aquel que esté en contra de ellos, es un enemigo al que hay que aniquilar, al que hay que perseguir. Avanzan contra todos los derechos humanos, contra los derechos políticos, sociales, culturales y económicos. Van por todo y vienen por todo, porque son los mismos. Y esto es algo que nuestro pueblo tiene que aprender y es algo que hay que debatir al interior de las organizaciones, todas las organizaciones que están implicadas con el campo nacional y popular, que es la primera vez que llegan. Entonces uno no le puede pedir a esto que odian la república y la democracia que sean republicanos y demócratas, porque nunca lo fueron. Sí. Claro, nosotros somos un gran aliado de esta OTAN. No figuramos en la página de la OTAN porque no somos un aliado común, somos un gran aliado, y este título lo otorgan la Casa Blanca norteamericana y el Congreso norteamericano, aquellos países que son que ellos consideran que son confiables. A nosotros nos lo otorgaron por la colaboración que prestamos en 1991 en la tormenta del desierto, en la primera invasión de Estados Unidos a Irak, pero también cuando se estaba disolviendo la ex Yugoslavia y estaba prohibido venderle armas a Croacia, nosotros le vendimos armas a Croacia y que terminó en la voladura de la fábrica de Río Tercero, con el tendal de muertos y heridos, ¿no? Lo Tal que cual. pasó, le vendimos, Gobierno y de además Menem. le vendimos de contrabando armas a Ecuador en la disputa que tenían con Perú por la frontera, que estaban prácticamente en guerra. Bueno, como digamos un premio a los favores hechos por nosotros, en 1997, Bill Clinton le pide al Congreso norteamericano que nos dé el título de Gran Aliado de esta OTAN, que nos lo dieron. Este título implica el poder entrenarse en Europa con las fuerzas de la OTAN, poder ir a las academias militares, a los colegios militares, a las escuelas de defensa que tiene la OTAN en Europa, poder acceder a determinado tipo de equipamiento, pero tiene una contraprestación, que es que siempre el país tiene que tener una fuerza de despliegue rápido. Nosotros la tenemos, es una fuerza de paracaidistas que están en la provincia de Córdoba,
que cuando Estados Unidos lo determina, debe partir del país, se pone a las órdenes de un oficial o norteamericano de la OTAN y acompañar a Estados Unidos en sus aventuras imperiales. Como el Congreso de la Argentina aprobó esto de gran aliado extra-OTAN en 1997, nosotros nos enteramos por los diarios y salen, no necesitan pedir el permiso porque ya lo tienen otorgado, es decir, está otorgado de antemano. Y en función de gran aliado extra-OTAN, nosotros participamos en la destrucción de la ex Yugoslavia, ocupamos Eslovenia, ocupamos Kosovo y estuvimos ahí. Esto nosotros lo pudimos comprobar con nuestros propios ojos porque justo con mi marido estábamos nosotros en Europa y estábamos en Grecia, así que fuimos hasta la frontera y vimos todo lo que teníamos que ver y nos enteramos de todo lo que nos teníamos que enterar porque nos encontramos con militares argentinos que nos contaron lo que estaban haciendo, después fue reconocido en algunos artículos periodísticos y nunca dejamos de ser un gran aliado de OTAN pese a las fricciones que hubo con Cristina Kirchner, pese al tema de cuando el canciller Timmermans se sentó sobre las valijas, pese al pedido de Gran Bretaña de que nos sacaran el título de gran aliado de OTAN porque no éramos confiables durante el gobierno de Cristina, los norteamericanos nunca nos sacaron el título, siempre lo dejaron, y este título se pierde de dos maneras, o porque ellos consideran que uno deja de ser confiable y entonces la Casa Blanca y el Congreso norteamericano dicen que no somos gran aliado de OTAN, o porque el país al que le agraciaron con este título decide, se envía desde Presidencia un proyecto al Congreso de la Nación, el Congreso de la Nación legisla el proyecto y el proyecto se envía a la Casa Blanca y al Congreso norteamericano diciendo que el país renuncia a ser un gran aliado de OTAN. Durante todo, digamos, desde 1997 hasta el último día del gobierno de Cristina Kirchner, nosotros pedimos siempre que el Congreso tratara este tema, nos hemos reunido con senadores y diputados explicándole el peligro, lo que esto significaba, y bueno, y no nos hicieron caso, y ahora este es un instrumento que tiene Macri en sus manos para poder hacer en lo que para poder también llevarlo a cabo si es que Estados Unidos le ordena que seamos una fuerza de intervención y vayamos a atacar a Venezuela o a Bolivia o claro, a quien sea. Claro. Y quedar involucrados en un conflicto dentro del propio continente. Exactamente, que las Fuerzas Armadas Argentinas, por lo menos el ejército, no quiere ni acá ni en ninguna parte, porque se enteraron que las iban a involucrar en imponer la paz en África, que fue un acuerdo firmado por Macri y Obama, y la fuerza, los que iban a ser designados para partir en febrero de 2017, que no partieron porque subió Trump al gobierno, estaban todos dispuestos a pedir la baja o a pedir el retiro porque no querían ir a participar en guerras en otros países, porque hay países en África que están en guerras civiles, otras están entre guerras entre estados, y algunos países, como es el caso de Nigeria y Somalia, están luchando contra los grupos terroristas financiados, armados y equipados por Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, la OTAN, Turquía, los países del Golfo Pérsico, Israel, el Boko Haram y el Al-Shabaab. Uh-huh. Las hipótesis de conflicto son las reales que el país tiene. Uh-huh. Tiene el mar Argentino, las Islas Malvinas, claro, la Antártida, el vacío de población, los recursos naturales. Ahora, que a nivel de gobierno, del Ministerio de Defensa, no se quiera hablar de estos temas, no significan que al interior de la fuerza decir, no sepa. Claro. La hipótesis están. Ajá. Que los gobiernos no quieran hablar es otra cuestión. El tema es así. Hay un proyecto desde hace 40 años que dice que aquellos países que tengan vacíos de población, desmembrarlos territorialmente, transformarlos en protectorados de Naciones Unidas para llevar a ellos a los refugiados ambientales que son, digamos, los habitantes de los países islas y los países costeros que van a quedar sumergidos por el aumento del nivel del mar, que van a desaparecer como países. Este es un proyecto que hace 40 años que está dando vuelta en el Consejo de Seguridad. Lo tienen los norteamericanos, los franceses, los británicos. No está en la cabeza, ni en ese momento no estaba ni en la cabeza ni de los chinos ni de los rusos, pero sí estaba en la cabeza de estos tres, y de hecho lo elaboraron entre los tres.
Claro, salió y después el proyecto se perdió. Nadie sabe más del plan dónde está, pero seguramente que está bien dormido y encarpetado. Hace 40 años que está pendiente. Sí, lo que tiene que ver con el vacío poblacional es la política de despoblamiento de la Patagonia. Lo que están haciendo con la destrucción de las digamos de las fábricas, con la destrucción de los puestos de trabajo, con el sacarle como el poco plus que tienen por ser regiones muy desfavorecidas, sacar los subsidios, tratar de expulsarlos, tratar de vaciar la Patagonia. Eso es el plan. Sí, porque la prohibición para la explotación de los recursos de la Antártida termina en el 2041. Hay consenso por parte de los países signatarios del tratado, la mayoría, uno de ellos es Argentina y del mundo, de seguir preservándola como zona de paz y seguir con la veda hasta el 2091, pero hay un lobby muy fuerte por parte de Estados Unidos y sus aliados y las corporaciones transnacionales para que esto no suceda. La Antártida no solamente es la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo, sino que es un continente muy rico en minerales estratégicos e hidrocarburos. Y da la extraña casualidad que en el sector antártico, donde nos disputamos soberanía, Argentina, Chile y Gran Bretaña, y sobre todo en la península antártica, se encuentran los mayores yacimientos de hidrocarburos del continente antártico y una buena porción de minerales estratégicos. Esto explica también el por qué Malvinas sigue ocupada, o es una de las razones. Esto explica también el por qué el interés de la base en Ushuaia.